Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de TypeScript, en el que hoy contaremos con Miguel Ángel Álvarez de Escuela IT. Y bueno, como todas las veces, os voy a recordar un poquito cómo funcionan estos webinars. Va a tener aproximadamente 1 hora de duración. Vosotros nos vais a poder escuchar, pero no vais a poder hablar. Eso sí, vais a poder hacer todas las preguntas que queráis por escrito y, como siempre, os animo a que las hagáis. Para hacer esto más interactivo, para que no os quedéis con dudas, etcétera. Y trataremos siempre, pues eso, de responderlas en el momento si tienen que ver con lo que está hablando Miguel Ángel, o si no, pues en una ronda final, ¿no? Una vez terminada la exposición, pues que hagáis las preguntas que queráis. El webinar va a quedar grabado, os enviaremos la URL de la grabación pues a las 24 horas más o menos de que termine el webinar, que es lo que le cuesta procesarse y enviarse el mail. Y sí que os agradecería que me confirmarais, que no os lo he preguntado, si me estáis escuchando correctamente. Lo podéis hacer a través de la sección de preguntas. Que pongáis, ok, te oímos bien. Así me aseguro de que está todo bien. Mira, ya me están respondiendo, muchas gracias. Perfecto. Vale, pues por aquí, por donde estáis respondiendo, es por donde podéis hacer todas las preguntas que queráis. Trataré de estar pendiente. Y nada más, os dejo con Miguel Ángel para que ya empiece en materia. Hola, Miguel Ángel. Muy buenas, Alberto. Pues todo mío, ¿no? Para comenzar. Sí, cuando quieras. Estupendo. Pues muy bien. Bienvenidos de nuevo a ARSYS y bueno, como ha dicho Alberto, hoy vamos a hacer una sesión sobre TypeScript y espero que sea bastante productiva para todos y que, bueno, alguno pues comience a picarle el gusanillo por lo menos si no está utilizando ya TypeScript, que lo empiece a pensar en ello, ¿no? Porque es un lenguaje que nos ayuda bastante en la productividad. Y que fíjate que muchas veces, aunque estemos utilizando JavaScript, nos estamos beneficiando de muchas de las cosas que nos ha aportado TypeScript al lenguaje. Y o sea que lo uses o no lo uses, te aseguro yo que ya le estás sacando beneficio, aunque solo trabajes con JavaScript. Bueno, este es el índice de la sesión que vamos a realizar, en la cual pues vamos a hacer una pequeña introducción, como siempre, para conceptualizar lo que es TypeScript y luego pues haremos una demostración pues más práctica en la cual configuraremos un entorno y luego pues haremos algunas cosas de desarrollo con TypeScript para que veamos cuáles son las ventajas que nos ofrece con respecto al trabajo con JavaScript, para sacarle un poco el juego. Bien, pues vamos entonces a explicar un poco qué es JavaScript. TypeScript, perdón, y vamos a empezar hablando de los tipos, que básicamente es una de las diferencias, una de las cosas que le mete TypeScript encima de JavaScript. Y bueno, básicamente, por si alguien no lo sabe, aunque todo el mundo ya lo sabéis a estas alturas y estáis trabajando con JavaScript, es un lenguaje de tipado dinámico JavaScript, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que tipos tiene, o sea, tener tipos los tiene. Exactamente, los tipos primitivos de JavaScript son el número, el number, el string o la cadena de caracteres y el boolean, que son los tipos básicos que encontramos en muchos otros lenguajes. Bueno, hay muchos lenguajes que tienen como muchísimos otros tipos primitivos, pero en JavaScript son solo estos tres, ¿de acuerdo? Luego, aparte, tienes otros tipos, por ejemplo, undefined es un tipo dentro de JavaScript, el propio null, los arrays, objetos, todos esos son tipos, pero ya son tipos diferentes. En el caso de los arrays objetos son tipos compuestos, el undefined es un tipo indefinido que, bueno, en JavaScript a nivel de lo que es tipo, pues sigue, o sea, es un tipo, pero quiero decir que no es lo que nosotros entenderíamos por algún tipo de dato. Pero me estoy yendo del tema, perdonad. Entonces, JavaScript es un lenguaje de tipo dinámico. Tiene tipos, pero es dinámico. Quiere decir que yo cuando tengo una variable y le puedo asignar cualquier valor y luego esa variable pues puede cambiar de tipo a lo largo de la ejecución del código, asignándole, pues, por ejemplo, una variable que le había asignado una cadena, luego le puedo cambiar el tipo y ponerle un número, no hay ningún problema en JavaScript. Lo que pasa es que esto nos genera problemas difíciles de detectar. ¿Por qué? Pues porque, yo qué sé, a lo mejor tienes una cadena que es la cadena 0, pero entre comillas, y de repente lo estás utilizando como número, o tienes un número y luego pues le pasas algún valor que te viene de un campo de caracteres
un campo input y lo metes ahí, un número, y lo que estás metiendo realmente es una cadena. Y luego vas a hacer cosas con ese número y realmente no puedes porque lo que era una cadena. Entonces son cosillas que empiezan a funcionar mal los programas y a veces es difícil de saber dónde está el problema. Es que, joder, aquí le asigné una cadena y luego estaba intentando restarle otra cosa. Y bueno, entonces son problemas difíciles de detectar. Incluso a veces los lenguajes de tipado dinámico no nos obligan a declarar las variables. Y tú estás utilizando una variable nombre todo el tiempo y cuando te olvidas de ponerle la E al final y pones nombre y pero te asigna otra variable que no es la que tú pensabas que estabas utilizando, le cambias una mayúscula por una minúscula. Esto es difícil de detectar y el IDE, no, como es tipado dinámico, no tiene como ayudarte, porque realmente es perfectamente posible que tú de repente estás utilizando una variable nombre, pero de repente le has quitado la E al final y es otra variable para el IDE o el entorno de desarrollo que estéis utilizando, el programa de edición del código que estés utilizando, pues no hay manera de saberlo. Entonces, hay otros lenguajes, pues como más tradicionales en la industria, como Java, C o C Sharp, que lo que tienen es que tienen un tipado estático. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que todas las variables que tú creas las tienes que declarar y tienes que decirle cuál es el tipo de aquello que vas a meter en esa variable. A lo largo de la vida del programa, si metes otra cosa en esa variable, el compilador te dice, ¿qué está pasando aquí? Que tienes una variable de cadena y le estás metiendo un número. Entonces, todas estas cuestiones lo que hacen es crear una red de seguridad para que el programador detecte cuanto antes los problemas y sobre todo antes de que ese código vaya a producción. Y entonces los lenguajes de tipado estático, pues eso, te ofrecen, o sea, a la hora de trabajar con ellos, pues es un poco más ceremonioso, por decirlo de alguna manera. Lo tienes que andar explicando con más cosas sobre las cosas que estás creando, los arrays, cuál es el contenido que va a tener cada una de las casillas de ese array. Y luego no te deja hacer cosas que a lo mejor tú quisieras hacer. Tienes que buscarte la vida, haciendo clases con interfaces, con polimorfismo para poder mandarle a algún método, pues un objeto polimórfico o trabajar con genéricos. Hay cosas que se complica bastante cuando estás trabajando con los tipos, pero al final digamos que es algo que te hacen por el bien del programador y para que tengamos al final aplicaciones más robustas, con menos errores difíciles de detectar, evitando problemas ridículos, etcétera. Bien, todo esto es la diferencia entre el tipado y los no tipados y los tipados, los lenguajes tipados y no tipados. Pues bueno, TypeScript justamente es un lenguaje que es el propio JavaScript, pero con tipo y muchos tipos y otras muchas cosas. Dentro de lo que es las aplicaciones empresariales, por supuesto, todo lo que sea ayudar al programador, pues es interesante. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, que los programas hechos con TypeScript, hay un estudio que, bueno, pues han preguntado a un montón de empresas que han ido adoptando el lenguaje y ellos dicen que se producen la subida de un 15% menos de errores a producción, lo que es muy interesante. Hay empresas que esa cifra la duplican, errores que no detectan y que, bueno, se sube a producción y que, pues bueno, antes de que si utilizas TypeScript, antes de que sube a producción, pues tú lo has detectado porque el propio compilador de TypeScript te ha dicho, oye, aquí estás haciendo algo que es un poco rarete. Bien, también te permite hacer refactorizaciones de código a través de los IDEs y pues hacer cosas como eso, como cambiarle, extraer métodos o cambiar nombres de las variables o, bueno, todo tipo de refactorizaciones que te ayudan los IDEs directamente y que no tienes que andar. Te evitan mucho horas de programación, sobre todo cuando estás haciendo algunas técnicas de desarrollo como TDD y cosas así. Y luego te permiten también el IntelliSense. El IntelliSense justamente es algo que, como te decía antes, vosotros podéis beneficiaros incluso sin estar utilizando JavaScript gracias a TypeScript y que muchas de las librerías de TypeScript ya tienen como muchas de las librerías de JavaScript tienen como una declaración de tipos, pues gracias a ellas el propio editor es capaz de especificarte cuando estás utilizando la librería, pues qué métodos existen dentro de un objeto que has creado una clase y cosas así. Entonces, esto
a día de hoy, pues gracias a TypeScript, incluso aunque desarrollemos en JavaScript sin utilizar TypeScript, estamos beneficiándonos de una mayor ayuda en línea cuando estás escribiendo el código de los editores o de los IDEs. Detección antes de ejecutar el código, acceso a las últimas mejoras de JavaScript. Eso es interesante porque TypeScript, digamos que él te introduce, como es un lenguaje propietario, no lo he dicho, TypeScript está creado por el propio Microsoft, pues lo que hace es que el propio Microsoft pues crea, según ve funcionalidades y cosas que le quiere agregar a TypeScript que le parecen útiles, pues las agrega al lenguaje y no tiene por qué consultar con nadie. Sin embargo, cuando estás hablando de JavaScript, pues estás hablando de un lenguaje estandarizado. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que cualquier novedad en el lenguaje, pues tiene que todo el mundo que está en el consorcio de estandarización de este lenguaje, pues tiene que estar de acuerdo para que al final esta novedad vaya al estándar. Y entre eso de que va y no va, pues pueden pasar años. En el caso de TypeScript, pues es una evolución muy rápida porque solo hay una empresa que es la responsable de mejorar el lenguaje. Y entonces muchas de las últimas mejoras de JavaScript, que son solo mejoras propuestas al estándar, que todavía a lo mejor faltan 3 años para que estén disponibles en los navegadores o en plataformas como Node.js, pues ya las tenéis en el mundo de TypeScript y las podéis utilizar ya mismo. Bien, ahora, ¿qué es TypeScript? Pues es un superset de JavaScript. ¿Esto quiere decir? Pues que TypeScript es muchas cosas, pero dentro de todas esas cosas, pues también tiene el propio lenguaje JavaScript. Entonces, esto está muy interesante porque antes hubo otros lenguajes que quisieron mejorar el JavaScript, como CoffeeScript. No sé si alguien de aquí oyó alguna vez hablar de CoffeeScript o incluso trabajó con él. Y era un lenguaje que, digamos, que compilaba a JavaScript y lo que hacía es que te introducía una sintaxis como muy llena de shortcuts y muchas cosas, como por ejemplo las funciones flecha, que existen ya hace tiempo en JavaScript, pues las introdujo CoffeeScript y cosillas como esta, pues lo que fueron CoffeeScript, que os digo, lo que era un lenguaje que compilaba JavaScript, pero introducía una sintaxis nueva. Entonces, acabó no siendo muy aceptado por la comunidad. Sin embargo, TypeScript se benefició de ofrecer todo lo que ofrecía JavaScript, pero añadiéndole algunas cosillas. Por eso decimos que es un superset de JavaScript, no es un nuevo lenguaje que tengas que aprender una nueva sintaxis, nada de eso. En realidad es el propio JavaScript con beneficios extra, con nuevas sintaxis y cosas que te van agregando, entre ellas el sistema de tipos. Bueno, entonces, un superset indica que cuando yo tengo cualquier código JavaScript, es un código de TypeScript válido. Y esto es genial desde el punto de vista de varios temas. Por ejemplo, que TypeScript es muy sencillo de aprender, porque realmente si tú sabes JavaScript, pues ya en tu propio código JavaScript, que ya sabes estar desarrollando perfectamente, pues es un código TypeScript perfectamente válido. Entonces, pues bueno, lo que es la puerta de entrada a TypeScript pues es muy sencilla, porque ya de hecho estás reutilizando todos los conocimientos que ya tienes de JavaScript. Bueno, por supuesto, es sencillo empezar a utilizarlo, porque realmente con saber un poco de JavaScript, pues ya sabes un poco de TypeScript y a partir de ahí, pues solo ir agregándole las cosillas que tú quieras agregarle a tu código. Y una cosa muy interesante es la posibilidad de aplicación progresiva en un proyecto. Es decir, que podemos combinar perfectamente JavaScript y TypeScript en un mismo proyecto y decir, bueno, pues este proyecto es de JavaScript, pero poco a poco voy introduciéndole TypeScript y lo que tengo todo realizado en JavaScript me sigue funcionando perfectamente porque sigue siendo código TypeScript válido y lo nuevo que voy introduciendo, pues poquito a poco va aplicándole algunas mejoras y me va ayudando el propio lenguaje en las partes de código que yo estoy reformulando para adaptarlas a TypeScript. Bueno, entonces eso, que en un proyecto es perfectamente válido empezar a mejorarlo y hacer varias iteraciones para ir mejorando poquito a poco las partes del proyecto, empezando a lo mejor por las partes más confusas, ir mejorando
lo que es el diseño de ese software, aplicándole TypeScript a la vez que te está ayudando todo el tema del sistema de tipos, la detección temprana de errores, etcétera, etcétera. Muy bien. Por último, proyectos de referencia para poder nombrar alguno, pues muchas librerías y frameworks están realizados en TypeScript como Angular, Vue, Ionic, y también, por supuesto, en la industria, las compañías más importantes utilizan TypeScript para lo que son el desarrollo de sus proyectos, la parte de frontal y todo esto, la parte donde utilizan JavaScript. Airbnb, Slack, Google son algunos ejemplos de ellos, pero bueno, hay muchos otros. Si entramos en la página de TypeScript, pues encontramos una sección en la cual está explicado pues cuáles son los testimonios de TypeScript. Pues tenemos a Slack, Airbnb. Airbnb dice que el 38% de los bugs se prevén antes de llegar a producción gracias al compilado de TypeScript. Google y, bueno, muchas otras librerías y plataformas te aceptan TypeScript. Incluso, fijaros, Deno, que no sé si habéis oído hablar, es el mismo Node o Node.js, le han sacado como una nueva versión, el mismo creador de Node. No es una nueva versión, sino una nueva plataforma que nace para mejorar Node.js y aplicarle algunas cuestiones que Node.js ya son difíciles de aplicar porque ya tiene que soportar un montón de un ecosistema muy grande y un montón de desarrollos ya hechos encima de la plataforma, que es difícil de evolucionar. Pues entonces el propio creador hace tiempo creó Deno, y Deno es el propio Node, igual que JavaScript, o sea, el JavaScript sacado del navegador, y él ya cuando creó Deno le introdujo ya directamente de una el soporte de TypeScript. O sea que, por ejemplo, si te gusta TypeScript y te gusta Node.js, pues una buena manera de trabajar directamente es utilizando Deno, que te permite eso, estar usando TypeScript sin necesidad de compilar a JavaScript, porque es una plataforma que ya se entiende el JavaScript. Entiende el TypeScript, quiero decir. Bueno, aquí hay otra cosa que en este sitio está chulo, que es el Playground, que quiero enseñaros y que básicamente nos va a permitir escribir código de TypeScript y ver cómo es el compilado a TypeScript. Aunque esto antes tendría que mostraros esta otra diapositiva que está aquí. Simplemente comentar que el TypeScript, salvo en Deno, que acabo de mencionar esa plataforma, que ya te oferta, o sea, te permite utilizar TypeScript de una, sin necesidad de compilar, la mayor parte de los lugares donde vas a utilizar TypeScript es allí donde donde vas a utilizar código en JavaScript, por ejemplo, dentro de un navegador, por ejemplo, Node.js. Entonces, digamos que para poder hacer el uso de TypeScript como lenguaje para desarrollar para esas plataformas, lo que tienes que hacer es un paso extra, que es la compilación del código TypeScript para que pase a ser código JavaScript. Vaya, esta compilación sí que es verdad que agrega un punto más pues eso, de trabajo en tu flujo de desarrollo del día a día, ¿de acuerdo? Entonces, hasta por ese punto podría decir, bueno, es que ya estoy muy feliz con JavaScript, no quiero estar pensando en la compilación, no quiero estar pensando en complicar todavía lo que es mi trabajo para agregarle la posibilidad de utilizar TypeScript. Pero es que en la práctica, a decir verdad, ya los que estamos trabajando con JavaScript, excepto los que trabajamos con Node.js, que no solemos hacer ese paso, pero los que trabajamos con JavaScript en el ámbito del frontend, ya estamos súper acostumbrados a hacer esa compilación del código para, pues eso, estar trabajando con JavaScript, y luego haces la parte de la bundleización del código utilizando herramientas como Webpack, que te toman todos los archivos del proyecto y te hacen una compactación, un único archivo, además te lo unifican y te hacen bueno, para poder optimizar tu código, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto ya estamos acostumbrados a utilizarlo. Incluso si quieres utilizar las novedades de JavaScript más nuevas, pues lo que tienes que hacer es justamente hacer ese compilado para que los navegadores, que no siempre van a las últimas novedades del estándar,
pues sean capaces de entender tu código JavaScript. O sea que ya estamos acostumbrados a hacer esta transformación del código, incluso de JavaScript a versiones de JavaScript más antiguas. O sea que tampoco es un problema tan grande estar desarrollando TypeScript por mucho que haya que compilar el código. Y aquí en este playground lo que quería enseñaros es que es posible realizar un demo para poder ver cómo se trabaja con TypeScript y ver cómo es ese trabajo una vez que se pasa a JavaScript, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí pongo let, no sé si se ve muy bien, vamos a subir la fuente, let x es igual a 5, ¿de acuerdo? Nada más que yo haga esto, pues aquí tenemos el código en JavaScript que estaría produciendo. Bien, si yo hago x ahora es igual a 1, 2, 3, aunque sea un número, fijaros cómo la x se está marcando como un error. Y ahí dice, el tipo string no es asignable a un número. O sea, tenía una variable x que es igual a 5 y ahora el compilador de TypeScript me está alertando ya, oye, que has metido aquí una variable que es de tipo cadena de caracteres en una variable que tenías un número. Esto míratelo bien porque igual no es lo que estás queriendo hacer. El compilado de JavaScript, fijaros que no hay ningún problema, aquí no te sale ningún problema porque no hay ningún error, es un código perfectamente válido, pero bueno, lo que es el compilador de TypeScript ya te está alertando, oye, y el editor ya te aparece ahí subrayado que dice, ahí hay alguna cosa que está un poco extraña, ¿no? Muy bien, esto es porque aquí justamente estamos interpretando el TypeScript, ¿vale? Luego, aquí otra cosa que podemos hacer dentro de TypeScript es definir lo que son el tipo de las variables. Aquí podríamos decir que esto es de tipo number, ¿de acuerdo? Y ahora lo que estamos haciendo es simplemente definir el tipo number. Esto no es exactamente necesario. ¿Sabéis por qué? Porque el TypeScript es bastante inteligente. En ese sentido, él cuando ya le has dicho que 5, que la x es igual a 5, él ya no hace falta que se lo digas. Dice, bueno, ya sé que es una variable de tipo numérico, le acabas de asignar un número, ¿no? Entonces aquí ya lo dice, él ya te detecta, ¿no? Que estás aquí, una variable de tipo numérico, intentando asignarle una cadena. Bueno, pero también se puede decir que es de tipo number. Incluso tendría más sentido que si hiciésemos aquí, esto de aquí de esta manera, y luego le dijésemos la x ahora vale 5 y ahora la x vale 1, 2, 3. Y aquí te sale pues que está viendo una mala asignación en esta tercera línea. ¿Lo veis? Entonces, lo que quiero también mostraros de aquí es que a la hora de compilar este código de JavaScript de TypeScript a JavaScript, aquí os aparece el código destino de JavaScript. Y si os fijáis, es el mismo código que tenemos en TypeScript, lo único que le está quitando aquí la declaración del tipo. Claro, JavaScript no tiene tipos. Entonces, simplemente cuando el compilador de TypeScript me compile este código, lo que va a hacer es quitarle los tipos y ya está. ¿De acuerdo? A ver, esto lo vamos a dejar así. Ya comentado para que no sea un error y pues bueno, hay pues muchas otras cosas. Vamos a dejar este playground aquí aparcado porque quiero seguir comentando cosas. Ahora me quiero meter en el tema de la configuración del entorno y luego quiero hablaros sobre lo que sería la parte ya del lenguaje en sí, ¿de acuerdo? Sobre configuración del entorno, primero hay que mencionar que TypeScript ya viene integrado en muchos tipos de proyectos que podéis utilizar en vuestro día a día del desarrollo. Entonces, si estáis trabajando en el frontend con frameworks o con, digamos, starter kits para poder desarrollar aplicaciones frontend, muchos de ellos, yo diría que ya la mayoría, tienen ya soporte a TypeScript perfectamente integrado. Entonces, en la mayor parte de los casos, porque hoy en día hacer un proyecto JavaScript sin utilizar algún tipo de librería o algún tipo de framework, si es un proyecto de JavaScript para ponerle una funcionalidad a un WordPress así rápidamente, pues no hace falta nada de esto. Pero vamos, si estás haciendo una aplicación moderna, es una aplicación donde vas a introducir como mucho código JavaScript, vas a basarte mucho en código JavaScript,
pues aquí este tipo de proyectos pues ya te pide un framework, te pide alguna cosa un poco más, un marco de trabajo, ¿no? Un poco más potente. Entonces, pues lo que digo, la mayor parte de los frameworks ya tienen soporte a TypeScript integrado. Por ejemplo, Angular ya viene con TypeScript. Es que prácticamente, que yo sepa, no se puede utilizar Angular. Bueno, al principio sí que se podía. Hay gente que lo intentó y yo me acuerdo que hubo una discusión cuando salió Angular 2, que vino a sustituir a Angular JS, pues la gente estaba intentando, porque llegó un TypeScript de la mano. Entonces, hay personas que intentaban, vamos, a ver si puedo quitarme TypeScript y desarrollar sin TypeScript, pero bueno, era poco menos que imposible. Es que la mayor parte de las cosas que te ofrecen en Angular te las ofrecen gracias a que TypeScript te está ofreciendo muchas de las novedades del lenguaje, como el tema de los decoradores, como el tema de los tipados para permitir hacer la inyección de dependencias y muchas otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces ya viene de la mano. Hay otros proyectos, como por ejemplo Vue, que creo que todavía tienen soporte a JavaScript sin necesidad de utilizar TypeScript. Y React sí que mantiene soporte perfectamente a JavaScript. De hecho, React me parece que todavía no se ha mudado a TypeScript como lenguaje para el desarrollo de la librería, pero lo que tienes es la biblioteca que utilizas para poder crear una aplicación basada en React, se llama React Create App. Pues esta biblioteca ya tiene perfectamente integrado el soporte de TypeScript, o sea que si tú quieres utilizar TypeScript directamente, simplemente ellos te lo ofrecen y simplemente en la configuración le dices que vas a utilizarlo y ya, listo, ya te dan la aplicación, te la crean, lo que es el scaffolding de proyecto ya con TypeScript. Este símbolo de aquí probablemente no lo conozcáis, es el de OpenWC, que es Open Web Components. Es una organización que se encarga de crear scaffoldings de desarrollo de aplicaciones basadas en Web Components, o sea, utilizando todo lo que son las ventajas del estándar de Web Components que existe actualmente y, bueno, te serviría para desarrollar aplicaciones sin utilizar bibliotecas de componentes como React, ¿de acuerdo? Entonces, ellos te ofrecen un scaffolding de aplicaciones, el cual cuando tú instalas la aplicación te dice, ¿quieres introducir soporte TypeScript? Pues le dices sí o no, ya dependiendo de si quieres utilizar o no TypeScript. Con lo cual, la mayor parte de las veces no tienes que hacer lo que vamos a hacer ahora, que es la configuración de TypeScript en un proyecto desde cero. Pero bueno, vamos a hacerla igualmente para que veamos qué tendríamos que hacer si queremos empezar a jugar con TypeScript en un proyecto y lo vamos a hacer ahora con un proyecto vacío. Vamos a abrir aquí el editor, iba a decir, no, el terminal. Bien, ampliamos un poco la fuente para que no nos rompamos los ojos. Déjame que mueva las ventanas a ver si me deja. Bien. Bien, vamos a ver. Bueno, entonces me meto en la carpeta de proyectos. Voy a crear un directorio. Vamos a llamarle ARSYS TypeScript. Vale, cd ARSYS TypeScript. Bien, aquí entonces estamos ya dentro de esta carpeta y para poder empezar a utilizar TypeScript lo que necesito es convertir esta carpeta en un proyecto de JavaScript que lo hago con npm. npm init sería el comando para poder empezar a trabajar con npm dentro de la carpeta, es lo típico de un proyecto JavaScript. Y le voy a decir -y para que me sirve, para que no me haga toda la serie de preguntas que generalmente hace cuando estás iniciando un proyecto con npm. Esto lo que ha hecho es crear el archivo package.json, que bueno, muchos de vosotros ya conoceréis, que es el archivo donde están guardadas las dependencias y otras cosas de lo que sería la metadata de un proyecto que estamos iniciando aquí. Bien, a continuación lo que voy a hacer es instalar el TypeScript. Básicamente lo instalo con este comando, la dependencia se llama TypeScript y le ponemos el flag -d para que lo añada como dependencia de desarrollo. Vale, quiero enseñaros además el npm TypeScript.
el proyecto de TypeScript en NPM. Y esto nos permite simplemente ver hasta qué punto es de importante este lenguaje. Fijaros que tiene 32 millones de instalaciones semanales y subiendo esta cantidad de instalaciones bueno, es eso, semanales, que es una barbaridad, ¿no? O sea, es un proyecto súper utilizado dentro del desarrollo ya no solo frontend, sino que además tú puedes utilizar, de hecho, lo que vamos a hacer ahora es utilizar TypeScript dentro de un proyecto que vamos a ejecutar en la consola y que lo vamos a ejecutar con Node.js, ¿de acuerdo? Bien, entonces con eso hemos instalado TypeScript. Voy a hacer una cosa, voy a abrir ya con el editor y así lo podemos ver aquí directamente. Bien, aquí tenemos ya nuestro editor y lo que vamos a hacer es empezar a echar un vistazo a lo que nos ha instalado. Aquí nos ha instalado simplemente la dependencia de TypeScript y aquí ya está todo lo que sería el compilador de TypeScript. ¿De acuerdo? Este editor Visual Studio Code viene muy bien porque ya tiene la mayor parte de las cosas que tú vas a necesitar para beneficiarte de TypeScript. De hecho, en algún momento, ahora mismo no lo recuerdo, pero en algún momento existía, sí que es verdad que yo tengo esta extensión de TypeScript, lo digo para que le echéis un vistazo, porque igual lo que digo que necesitas todo, o sea, que tienes todo para TypeScript, todo igual no, igual mejora si le instalas la extensión de TypeScript. Aquí en el editor yo creo que nada más tengo de TypeScript. Luego tengo otra extensión que voy a utilizar hoy mismo, que se llama Quokka, que ya estoy aquí, os la muestro directamente, que es la que me va a permitir ejecutar el código del propio inline, en el propio editor, ahora veréis cómo. Esa extensión Quokka es la que voy a utilizar ahora en unos minutitos, ya os la he mostrado para que quede por ahí. Muy bien. Ahora, una vez que tenemos TypeScript instalado, tenemos que aprender otra de las cosas que necesitamos para poder traer un proyecto de TypeScript, que es el tsconfig. tsconfig es un fichero de configuración que se coloca en la raíz del proyecto. Cuando tú ves un proyecto que tiene un tsconfig.json o JSON en la raíz del proyecto, quiere decir que es un proyecto donde se va a utilizar TypeScript, o donde está preparado para que tú utilices TypeScript. Puedes utilizar JavaScript porque los dos lenguajes pueden convivir en un mismo proyecto, pero está preparado para que tú trabajes con TypeScript si te hace falta. Entonces, el fichero tsconfig lo que dice es justamente cómo el compilador de TypeScript va a tener que hacer la compilación del código para JavaScript y también cómo el propio compilador de TypeScript te va a ayudar de manera en línea cuando estés trabajando con ese proyecto, ¿vale? A la hora en línea, quiero decir, en tiempo real, cuando tú estás escribiendo código, te va a estar ayudando constantemente, diciéndote las cosas que se pueden hacer, las cosas que se pueden mejorar, las cosas que podrían representar un potencial problema en tu código, etc. Bien, aquí tenéis la documentación completa de lo que sería el tsconfig, ¿de acuerdo? Bien, y aquí pues vais a encontrar pues toda la información de cómo es el tsconfig. Básicamente es un JSON que va a tener esta forma y todo lo que son las configuraciones del propio tsconfig. Hay un proyecto aquí en GitHub que también tenemos enlazado en esta misma diapositiva, que lo que te permite es echarle un vistazo a varias configuraciones, digamos, recomendadas dependiendo del tipo de proyecto que vas a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces tú te vienes aquí, Basis, y dentro de Basis pues puedes encontrar distintas configuraciones de lo que sería trabajando con TypeScript. Por ejemplo, aquí tenemos una configuración para Node 16, Node 17. Bien, y pues bueno, tenemos por aquí una que sería para React, para trabajar con ES Modules, Docusauros, que es un proyecto de Facebook para hacer documentación de proyectos, para utilizar TypeScript en Deno. Bueno, React en Create React App, que era la aplicación de React para poder hacer scaffolding de aplicaciones. Bueno, aquí pues eso, hay diversas recomendaciones y se puede ver, pues bueno, cómo es el package, perdón,
tsconfig, ¿cómo sería para este proyecto? Pues simplemente te vienes y lo puedes copiar, si es lo que quieres hacer, y lo puedes utilizar directamente. Yo, de hecho, voy a utilizar este Node 16, no sé si es la versión de Node que tengo ahora en local, pero no pasa nada, me vale esta, y hago aquí un nuevo archivo en la raíz del proyecto, tsconfig.json, y básicamente aquí le pego este archivito y ya tengo mi tsconfig que me indica pues cómo el compilador, como decía antes, va a tener que trabajar cuando estemos trabajando con el compilador de TypeScript para que me pase a JavaScript. Fijaros, muy importante, strict a true. Esto quiere decir que cuando TypeScript esté funcionando, va a funcionar en un modo estricto. Y esto, dentro de las configuraciones del tsconfig, esta es una de las más importantes, porque si no tenéis a true esto, pues no le estáis sacando el partido a lo que es el lenguaje, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí diversas configuraciones que se pueden tocar. Esto es cuestión de echarle un vistazo y no tenemos tiempo para ver todas las configuraciones de una manera detallada, pero bueno, en la documentación la podéis encontrar y pues en cursos más detallados que vais a encontrar bastantes informaciones. Otra, por ejemplo, lib es muy interesante porque aquí puede decirle todas las librerías que él debe saber interpretar. Por ejemplo, si es un proyecto de JavaScript, pues tú le podrías decir aquí DOM. ¿Esto qué quiere decir? Que él va a tener en cuenta todo lo que sería el DOM del lenguaje, para que si tú, por ejemplo, haces uso de window, no diga, oye, pero ¿qué es window? Porque TypeScript, cualquier variable que usas que no estés declarándola antes, pues él te va a alertar. Y entonces cuando tú tienes el proyecto todo el tiempo window punto no sé cuántos, window punto no sé menos o document punto algo, pues que no te esté diciendo todo el tiempo, oye, eso es un error, no existe document, no lo has declarado. Entonces aquí eso sería como también muy interesante. Otra cosa, el module también es interesante, que te permite decir cómo va a ser la compilación de los TypeScript, si va a utilizar, perdona, de los módulos. Cuando trabajamos con módulos en JavaScript, sabéis que hay como distintos sistemas de módulos, está como JS, está ESM, que son los ES6 modules, y está también el otro, no utilizo mucho, es el... se me ha ido el nombre, pero bueno, googleando lo encontraría ahora otra vez. Bueno, no me quiero entretener con eso, pero bueno, hay tres tipos de sabores de módulos en los cuales pues podemos depender o podemos compilar el código de TypeScript, ¿de acuerdo? Bien, y esto es el tsconfig, muy importante. Más cosas que tenemos que hacer dentro de un proyecto. Ya por último, definir lo que sería el archivo package.json, que dentro del archivo vamos a poner un script que me va a permitir hacer la compilación del TypeScript. Vaya, simplemente me vengo aquí el package.json y dentro de los scripts pues puedo colocar aquí el script compile, que o lo podéis llamar como queráis al script, pero básicamente lo que hace es llamar a tsc y lo que hace es que pone en marcha el TypeScript compiler. Por cierto, en el tsconfig también le puede decir dónde está el origen del proyecto y dónde va a estar la carpeta de destino. Y él te hace compilación de la carpeta, lo que hay en la carpeta de origen, y te lo pasa a la carpeta de destino. Bueno, básicamente para que veamos un poco esto funcionar, antes de pasarnos a otro proyecto, voy a hacer una nueva carpeta, otro proyecto, ya tengo código más generado para no tener que escribir todo. Voy a hacer una carpeta src, simplemente para acabar, y aquí vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar, por ejemplo, index.ts, y dentro del index.ts pues vamos a hacer cosillas por aquí. Vamos a pillar aquí bueno, lo que estaba haciendo antes, un const x, y le voy a pasar aquí un valor de hola. Bien, esto no hay ningún problema, y el x ya se sabe que es una variable de tipo cadena. Bueno, voy a hacer let para que me permita hacer cambios en la variable x, y entonces ahora aquí x, y le metemos un true, y se va a quejar, va a decir, oye, mira, que la x no le puede asignar un true porque la has declarado como un string. Ok, es verdad. Entonces, este tipo de cosas se puede, como decíamos, como habíamos visto antes, te ayuda JavaScript. Incluso yo podía hacer un
let num y le digo aquí que va a ser un 2 puntos number y aquí si hago num es igual a 5 sin ningún problema y si hago num, perdón, y le pongo aquí algo, ya me está diciendo aquí que, oye, mira, que no, esto no va bien, ¿de acuerdo? Ahora yo podría, aunque esto simplemente para que lo veamos, aunque el código tiene algún par de errorcillos que están por ahí, vamos a abrir esto en el terminal, abrir terminal integrado, muy bien, y vamos a hacer el npm run compile. npm run compile lo que hace es ejecutar el script compile que está dentro del package.json, que a su vez llama a tsc. Es importante que hagas el script dentro del package.json porque así te aseguras que se va a ejecutar la versión de TypeScript que estamos trabajando en local. De hecho, por aquí en el tsconfig se puede indicar la versión de TypeScript que estás utilizando para tu lenguaje, ¿de acuerdo? No, esto está definido aquí, En el package.json está definida la versión de TypeScript que se ha instalado para este proyecto, ¿de acuerdo? Es la 4.6.3. Muy bien, entonces ahora al hacer el compile me va a hacer la compilación. Oye, y antes de compilar ya está diciendo, ay, mira, que te he encontrado 2 errores. Bien, entonces esto se podría solucionar o se debería solucionar. Pues bueno, no lo voy a solucionar, simplemente voy a comentar estas líneas de código y vamos a hacer la compilación de nuevo, simplemente para que a la hora de compilar, pues vemos que nos va a crear una carpeta dist que no me la está creando. Perdonar, que igual no, en el tsconfig debería tener output dir para que me haga la compilación y me lo coloque en la carpeta dist. Bien, vamos a colocar esa configuración por aquí. Output dir, le vamos a hacer dist. Vamos a ver. Vale, no me está guardando las cosas aquí. Debe ser alguna configuración por estar trabajando con Node.js. Vamos a decirle que, bueno, voy a cambiar el target aquí, pero no sé esto exactamente. Es que esto debería ir en compiler options. Disculpa. Vale. Bien. Vamos a ver si ahora me permite hacer la compilación. Vale, ahora sí. Hace falta indicarle el directorio de destino para que te lo compile y eso no estaba puesto ahí. Entonces, bueno, ya tenéis aquí el index y el index simplemente lo que ha hecho con respecto a lo que es el index.ts, a mostrar en el lateral, lo único que hace es que simplemente ha quitado las declaraciones de los tipos. De hecho, aquí no teníamos ninguna declaración de tipos, pero podíamos definirla, 2 puntos string, y estoy metiéndola en el JavaScript, disculpa. Bien, entonces x 2 puntos string, y así, aquí sí que teníamos tipos, ¿ves? Así, aquí tenemos let number. ¿Veis? Hacer el compilado, nada, simplemente te quita las declaraciones de los tipos. Pero, oye, muy interesante. Hay veces que vosotros podéis utilizar lo que es el variables, o sea, código novedoso de JavaScript. Tengo aquí un objeto persona, ¿de acuerdo? Esto no tiene, lo he metido en el JavaScript, perdona. Tengo aquí un objeto persona. Esto no tiene nada que ver con, o sea, no tiene ningún código TypeScript, ¿de acuerdo? Pero bueno, solo porque lo estamos haciendo dentro de un TS, si yo hago aquí persona.age o edad o lo que sea, pues aquí no te va a funcionar, porque te va a decir, oye, persona.age
no existe dentro de este tipo. Tú estás inventándote una propiedad, ¿de acuerdo? Y aquí te lo está alertando ya, oye, que no, es que, o lo que os decía antes, si tú el nombre y te has olvidado de poner la E, pues te lo está alertando. Incluso el IntelliSense, veis aquí, te dice, que ya te está sugiriendo, oye, que nombre, debe ser nombre lo que tú estás queriendo poner. Bueno, aquí me dice 44, que no lo puedes asignar a un tipo string. Vaya, pues nombre, es verdad, estoy poniendo la edad y el nombre es Manuel, ¿de acuerdo? Entonces veis que te hace muchas ayudas. Pero lo que quería mostraros es que existe la posibilidad de utilizar operadores pues, que son más novedosos del lenguaje de JavaScript. Por ejemplo, vamos a hacer aquí x, let x es igual, y vamos a decir, por ejemplo, persona punto nombre. Y vamos a ver que voy a ejecutar este código de una. Vale, me está dando ya un error porque dice que persona, esto, let la X. A ver, ¿qué está pasando aquí? Let X. Que ya he utilizado la variable X, ¿vale? Vamos a poner aquí foo. Gracias, ¿ves? Son cosas que te está alertando el compilador. Si no estuviésemos con TypeScript, nos habríamos machacado una variable que ya veníamos utilizando de antes. Y bueno, y foo persona es igual a nombre, aquí todo bien. Ahora si hacemos foo es igual a otra cosa, por ejemplo, profesión, y tenemos aquí profesión punto, no, perdona, persona punto profesión punto punto nombre de la profesión sería, y la foo te va a valer como, te va a pillar, vamos a mostrar aquí con sole.log. Foo, para que veamos que te pilla programador, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si yo intento ir a profesión, pero realmente no, pero aquí me equivoco, ¿no? Y pongo profesio, o a lo mejor es persona.age y no existe esa propiedad age y tú intentas acceder a algo que está aquí detrás. Pues bueno, con JavaScript existe un operador que es el operador interrogante, que es el optional chaining, que nos sirve para decirle, oye, esto, si persona existe, pues te va a intentar acceder a age.nombre. Sigue dándote un error, sale aquí en rojos que me está dando un error y aquí sale el error en línea, en tiempo real. Esta es la extensión Quokka que os había comentado. Y bueno, aquí esto está dando un error, entonces aquí esto estaría fallando, ¿no? Pero si yo puedo decirle, vale, age, le pongo aquí un interrogante y dice, vale, pues no existe age, pero como no existe age, no me da un error porque yo he colocado el interrogante, intentamos acceder a nombre y nombre no existe propiedad age, o sea, ¿cómo vas a acceder a nombre, una propiedad que no existe, ¿no? Entonces, sería un poco raro. Aquí el compilador te lo está alertando y dice, oye, aquí hay algo raro porque age no existe dentro del tipo persona que has declarado antes, pero por lo menos la compilación no ha dado error, o el código al ejecutarse no ha dado error gracias a este operador de aquí. Aquí luego console.log te dice undefined justamente porque, bueno, te marca console porque realmente no se encuentra el console. Entonces dice que tienes que cambiar la biblioteca de destino. Prueba a cambiar la opción del compilador lib para incluir DOM. Vale, esto es el tsconfig, acordaros. Entonces nos vamos al tsconfig, le decimos lib y vamos a decir que me meta también DOM. Y ahora esto, al guardarlo, el console debería, ya está, ya se enteró. Y ahora me quita los errores de console.log, lo que os decía antes, que si no es un poco desagradable que haya cosas que se den por hechas ya como variables, cosas que están en el propio lenguaje y que tú
las quieres utilizar en tus aplicaciones. Bien, entonces a lo que estoy yendo, que este optional chaining tú lo puedes utilizar aquí en TypeScript con toda tranquilidad, pero esto en algunos navegadores pues no podrías utilizar este código porque no te está entendiendo este optional chaining todavía. Entonces lo que hace TypeScript al compilar, y ya lo vamos a compilar, es que te hace la conversión para que tu código sea comprensible por lo que serían otros navegadores o otros intérpretes de JavaScript como menos modernos. Y veis, te cambia el código a todo esto de aquí. Toda esa línea de código sería exactamente lo mismo que me produce el optional chaining. Pues que si lo tuvieras que escribir sería un poco pesado, ¿no? Al final no lo escribiríais, ¿no? Directamente. Para ser rigurosos, porque claro, tú puedes hacer cosillas diferentes, por ejemplo, si es null o utilizar aquí el operador condicional y tal y cual, pero bueno, esto es como mucho más riguroso. Bien, ¿qué hemos visto? Que esta compilación nos la hacen de esta manera, pero si yo en el tsconfig cambiase y en vez de decirle que me compile a 2015 a 2022, pues probablemente la compilación sería distinta, porque en 2022 probablemente el optional chaining ya existe. Entonces vamos a echar un vistazo cómo nos ha compilado. ¿Veis? Aquí te ha permitido mantener los operadores del interrogante, porque en ES22 existía. Vamos a ver en ES21 si existía eso ya. Por supuesto, aquí dicen encontrar un error. Bueno, encuentra un error, pero sí que me lo compila, ¿no? Vale, bien. En todo caso, nos hemos visto un poquito ya cómo va todo esto. Voy a pasar a otro proyecto porque quiero mostraros algunos ejemplos de una manera un poco más acelerada, porque si no se me va la hora. Y lo tengo ya preparado, ¿de acuerdo? Entonces, tengo ejemplos aquí de TypeScript. Tengo aquí unos ejemplos sencilletes que os voy a enseñar ahora mismo y que está aquí enlazado en este GitHub. Pero si queréis, como unos ejemplos todavía un poco más elaborados, más complejos, con más ejemplos y tal, os recomiendo también este otro repositorio, TypeScript Playground, que César Alberca, un profesor de Escuelite, pues nos propuso en un curso anterior aquí, o sea, en Escuelite, que dimos en Escuelite. Bueno, yo voy a mostraros los ejemplos que tengo aquí que he creado yo, así que resumen un poco las cosas más interesantes de TypeScript y que, bueno, me vienen bien para terminar la sesión, ver algunas cosas un poquito más avanzadetas, ¿no? Básicamente, tengo aquí un index que voy a conversar sobre este archivo un poquito, ¿bien? Voy a ejecutarlo aquí directamente para que aparezca la salida y vayamos viendo las cosas que van bien, las que no funcionan, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar hablando de los tipos básicos. En JavaScript tenemos tres tipos que son los mismos tipos básicos que tenemos en TypeScript: el string, el number y el boolean. Y esta es la manera que tenemos de poder tipar las variables. Lo que dije, si tú le asignas ya algo, aquí hay una cosa que le llaman la inferencia de tipos, y esto es perfectamente básico. La variable cadena sigue siendo asignable a cualquier cosa que sea cadena sin problemas, pero si tú le pones aquí cualquier cosa que no sea cadena, pues te va a dar un error, que lo vas a ver en el propio editor. Arrays. Cuando estás trabajando con arrays, pues básicamente lo que dices para declarar los arrays es, vaya, declaras una variable que se llama pares, que es de tipo number, y entre corchetes le indicas que no es solo un number, sino que es un array de number. Y lo que aquí tenemos es que se le puede colocar números. Pero si de repente en un array de numbers a mí se me ocurre colocar otra cosa que no sea un número, pues ya se está quejando, ¿de acuerdo? Por supuesto, esto puede ser más adelante. Yo digo aquí
pares y le metemos aquí un pares de 4 y le metemos un hola, pues ya también se está quejando porque no puedes acceder a, o sea, no puedes meterle un tipo de string a un number. Si esto fuese un number, no habría ningún problema. ¿De acuerdo? Lo mismo para días. Aquí tenemos días que es un tipo string, un array de strings, y que tenemos aquí días. Y lo mismo, si yo le coloco aquí cualquier cosa que no sea un number, pues ya se va a quejar. Funciones. A la hora de trabajar con funciones, yo soy capaz de estar declarando los tipos de los parámetros y también el tipo de devolución. O sea que a la función suma yo la puedo invocar directamente con dos números y no habría ningún problema. Vamos aquí a ver qué hace esta suma y directamente me dice que eso es 7. Sí, no hay ningún problema que yo ponga números. Pero si yo ya pongo una cadena, vale, esto ya te está, bueno, la ha ejecutado y la ha podido ejecutar, ¿ok? Y me devuelve el número 32, o mejor dicho, la cadena 32, porque ha intentado sumar el 3 más el 2, pero como el 2 es una cadena, pues lo que ha hecho es concatenar. Entonces, lo que es la ejecución del código, TypeScript, digamos que quien ejecuta es JavaScript, ¿no? El TypeScript no ejecuta nada, y lo que es el sistema funciona, pero vamos, que ya veis que aquí te sale el errorcillo y lo está diciendo que no se puede asignar un tipo string al parámetro que es de tipo number. Entonces, hasta aquí ya lo estáis viendo. Oye, mira, es que no hace falta que vea que me va a dar 32. Es que no hace falta ni que ejecutes la aplicación, ya te está dando aquí el problema que está produciendo. Además, también te dice el tipo de la devolución de la función para que si tú, pues en esta aplicación, pues estuvieses aquí colocando un 4 más A más B, aquí ya se va a quejar, porque va a decir, oye, no puedes, esto sería un string. Entonces, al utilizar más sería la concatenación y te está diciendo, oye, mira que no puedes devolver un string, que estás declarando que vas a devolver un number. ¿De acuerdo? Aquí también una función, la saludo, bueno, como estáis viendo, estoy indicándole que estamos devolviendo un void, que es un valor no, que la función no devuelve nada, vamos. También tenemos el tipo null, ¿veis? Aquí tenemos una constante n que vale null. ¿De acuerdo? Si yo puedo crear una variable kk que es de tipo null, y yo si le asigno a kk un valor que no sea null, pues ya se va a quejar. Le va a decir, oye, mira, que es que le has dicho que kk va a ser de tipo null. ¿De acuerdo? Entonces, esto te lo estaría alertando. ¿Qué pasa cuando haces algo, por ejemplo, como esto? En JavaScript, tú puedes decir, vale, yo creo una variable nombre, le asigno un tipo, o sea, una cadena en este caso, entonces ya está entendiendo que es una cadena, que es un string, ¿de acuerdo? Y aquí si quito esto, veis que aquí dice que el nombre no le puedo asignar a null. O sea, si yo tengo una variable de tipo string, no le puedo asignar un null. Esto, hay algunos lenguajes que sí que te permiten asignarle null a algo que es, por ejemplo, de tipo objeto. Le puedes decir que el objeto a esa variable que es de tipo un objeto, le puedes asignar un null y se lo tragan, pero TypeScript no se lo traga. Cualquier cosa que tú tengas tiene que ser del tipo que sea, no le puedes luego venir y asignarle un null. Esto es interesante. Esto que he quitado, por cierto, lo que hace es que dice, oye, mira, aquí yo estoy esperando un error de TypeScript, entonces lo que hace es evitar que me salga el error de TypeScript aquí.
Por supuesto, no es una cosa que se vaya a querer utilizar normalmente, porque si no, estarías evitando que TypeScript te alertase de este problema que se está produciendo aquí, que tengo una variable de cadena y luego lo estoy asignando un null. Pero hay veces que puede ser necesario que yo pueda tener una variable X y que pueda ser una cadena y un número. Entonces tenemos los tipos de unión. A la variable nombre 2, perdona, sí, a la variable nombre 2 la estoy declarando como un tipo string o tipo null, con lo cual yo no tengo problema en darle el valor Juan y luego a continuación darle el valor null, porque me permite ambos valores. Ya si le meto aquí un 3 ya no se puede. Puedo decirle un null. Pero si aquí, hombre, si yo quisiera le podría haber dicho, o bien podría ser tipo number, va a ser algo muy raro, ¿no? Y ahora ya si le pongo aquí un 3 ya no se queja. Claro, esto tampoco llega un momento en que decir tantas uniones de tipos es un poco extraño, ¿no? Para eso hay otra declaración que no se suele utilizar porque también es un poco quitarte de en medio las ventajas de TypeScript, pero a veces cuando estás refactorizando un código, llevándotelo de JavaScript a TypeScript, al principio puede ser necesario decir, vale, pues la variable la, que va a ser de tipo any. Y ya aquí lo que hace es que a la le puedo meter un número, luego le puedo meter también una cadena y le puedo meter lo que yo quiera, ¿ok? Y nadie pone problemas. Este tipo any, pues no se suele utilizar o se intenta utilizar lo mínimo posible. Luego tenemos los tipos, los alias, ¿de acuerdo? Esto en TypeScript me permite decir, vale, pues tengo un nombre, un tipo, no estoy declarando una variable, ¿vale? Estoy declarando un tipo, el tipo nombre que va a ser tipo cadena. Y entonces yo puedo decirle que mi nombre es de tipo nombre y yo le asigno Juan, que es una cadena. O una estatura, que puede ser un número o puede ser null. Entonces a mi estatura le puedo asignar, o sea, luego estoy creando una variable, mi estatura, que es de tipo estatura, y que le puedo asignar un número o le puedo asignar un null. Y esto te permite como reutilizar las variables, los tipos, las declaraciones de tipos, te las permite reutilizarlas y también consigues con un código un poquito más semántico, ¿vale? Es decir, estoy tipando una variable como tipo estatura. Oye, pues ya sé que cada vez que utilice este tipo, pues me va a estar permitiendo o bien números o bien null, porque mi aplicación a lo mejor lo necesita, ¿no? Mira, esta unión de tipos. Direcciones puede ser arriba, abajo, izquierda y derecha. Entonces yo tengo aquí una variable sentido que es de tipo de direcciones. Si yo le puedo meter a izquierda sentido, ahora le puedo meter, fijaros, bueno, el propio editor ya me indica aquí que le puedo colocar, las cosas que le puedo colocar. Le puedo meter arriba, ¿ok? Pero si le meto arriba, ya me está quejando aquí diciendo que sentido no le puede asignar tipo arriba porque ya no es de tipo de direcciones. ¿De acuerdo? Muy bien. También tenemos tipos que puedes generar con lo que serían declaraciones como si fuesen objetos. Una película tiene un título, tiene un director y tiene un año. Y por supuesto yo puedo venir aquí y decir la película es de esta manera. Pero si yo vengo y digo que es año porque me he olvidado la O porque lo he escrito en catalán y directamente me lo debería aceptar, pues me dice aquí que no, oye, mira que no, es que esto no está como una de las cosas que pueden tener las películas, año, ¿de acuerdo? O bien incluso si yo digo aquí let peli y es de tipo película, lo que estoy haciendo ahora, que al poner peli y le metemos aquí un objeto, él ya me permite, con el IntelliSense me dice aquí el título, veis que ya me hace la ayuda. Y le puedes ir colocando cosas. Y además te está diciendo que peli todavía no está bien, porque le faltan las propiedades siguientes. Película, de película, director y el año. Vale, vamos con ello. Director, oye, se me ha ido el tiempo ya otra vez, 2 días.
Lo siento. Bueno, no me entretengo con esto, ¿vale? Bueno, así que quiero terminarlo. Estoy aquí conectada y aunque hemos pasado 5 minutos, siempre decimos que la hora es aproximada, ¿no? O sea que... Gracias. No te preocupes. Vale, sí, porque uno a veces que uno quiere correr y las cosas empiezan a fallar. Muy bien, pues eso. Entonces veis que ahora ya ha terminado de quejarse porque ya le he colocado todos los atributos dentro de esta variable Peli. Enumerados. JavaScript no tiene enumerados, pero yo puedo crear enumerados de esta manera. Rojo es igual a rojo, verde es igual a verde, azul es igual a azul. Y entonces el color favorito puede ser color.verde o bien el color favorito yo le puedo asignar algo de color punto, perdón, el enumerado es color con la C mayúscula, color punto, y ahí me va a decir qué es lo que yo puedo asignarle, ¿de acuerdo? Y me permite, pues de esta manera, pues bueno, jugar un poco. Fijaros que perdón, aquí en este console.log, aquí dice que color favorito vale verde. Si yo comento esta línea, lo que valía color favorito era, bueno, aquí es que no llega a cambiar, le puse otra vez lo mismo, ¿de acuerdo? Pero yo podría decirle que esto es rojo y ahora el color favorito vale rojo, ¿de acuerdo? Muy bien. Clases. TypeScript introdujo las clases y esto, en la época que apareció TypeScript, todavía no estaba dentro del lenguaje JavaScript. Hoy día ya tenemos clases dentro de JavaScript, o sea que aquí ya esto es código, prácticamente es código JavaScript, no todo, porque hay cosas como, por ejemplo, en la declaración de propiedades no existe directamente en las clases de JavaScript. Entonces yo puedo declarar propiedades en las clases de esta manera. ¿De acuerdo? Esta es propiedad number, que es de tipo, perdona, la propiedad se llama velocidad, es una propiedad pública, que es la visibilidad, que esto también te lo aporta TypeScript, que no está en JavaScript, ya están metiéndole propiedades privadas, pero no sé si están todavía en los navegadores, ¿de acuerdo? Creo que Chrome ya te las acepta, pero vamos, seguramente no todos. Y bueno, de esta manera pues decimos una propiedad pública que es de tipo number, se llama velocidad y la estamos asignando un 0. Otra cosa, por ejemplo, en el constructor podemos ver cómo estamos definiendo otras propiedades como el color y el modelo dentro del constructor. Esto de aquí es una notación que te permite estar, cuando yo estoy recibiendo datos al constructor, de hecho aquí mismo tenemos cómo invocamos un constructor, mi coche es igual a new coche de color rojo, estamos utilizando el propio enumerado de antes y el modelo es SEAT, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hago es pues eso, lo que se hace es que cuando yo llamo al constructor, gracias a que aquí este código le sobra. Este código le sobra, porque el constructor justamente tiene esa habilidad que cuando yo defino las variables de esta manera, lo que hace es que dentro del constructor, sin indicar en lo que estoy ningún tipo de código, el propio constructor, muchas veces incluso esto se muestra así, ¿sabes? Aquí como que no hay ninguna línea de código en el constructor, lo que va a hacer es que lo que reciba el parámetro color y el parámetro modelo lo va a asignar como propiedades al objeto. De hecho, si hacemos aquí console.log de este objeto, de mi coche, ¿vale? Y te dice que el coche tiene la propiedad color rojo, el modelo SEAT y la velocidad es 0. Fijaros cómo han pasado a ser propiedades del objeto, las propiedades declaradas en el constructor. Para eso simplemente le tenemos que colocar aquí private o bien public para hacer una propiedad pública sin necesidad de escribir dentro del constructor lo que sería típico this.color
es igual a color que tenía puesto antes, ¿de acuerdo? O this.modelo es igual a modelos, os lo podéis ahorrar. Luego tenemos aquí métodos, acelerar, que devuelve void, y frenar, que devuelve void. Simplemente a la velocidad le sumas 1 y le restas 1. Mi coche acelerar, y luego muestramos la velocidad, me tiene que decir que es 2. Estupendo. Pero si yo hago, bueno, por jugar un poco, mi coche, y le digo aquí frenar, me va a decir que ese método, vale, el frenar sí que está, pero me olvido de colocar la R, o sufro un error de tipeo, y está aquí diciéndome que frena no es una función, ¿de acuerdo? Entonces, esto me está ayudando aquí perfectamente. Incluso, vamos a ver que tenemos aquí la propiedad de color es privada, o sea que yo no puedo acceder a ella. Mi coche, punto color, yo no puedo mostrarla, no puedo acceder a ella. ¿Vale? Aquí la ejecución me dice que es rojo, porque JavaScript no tiene propiedades privadas, pero bueno, ahora ya las tiene, pero para declarar propiedades privadas le tienes que poner un guioncito delante, un guioncito abajo. Entonces aquí dice que es rojo, o sea, la ejecución funcionaría, pero aquí TypeScript ya te está diciendo, oye, mira, que es que tienes una propiedad privada y no puedes acceder a ella desde fuera de la clase. Entonces, el compilador, si tú intentas compilar luego con el terminal, lo que te va a decir es que va a encontrar errores, y uno de ellos va a ser el que no puedes acceder a mi coche.color, ¿de acuerdo? Más cosas aquí. Interfaces. Esto no lo tiene JavaScript, creo que no está todavía definido en ningún caso en el estándar. Yo puedo definir una interfaz rectángulo que tiene un ancho y un alto, ¿veis? Y son dos de tipo number. Así que yo puedo crear un rectángulo, una variable de tipo rectángulo a la cual le puedo asignar alto 3 y ancho 4, pero si yo me olvido de colocar aquí, no me va a permitir crear esta variable porque, oye, mira, no estás ancho o en hecho no está dentro de lo que es el tipo de la interfaz. La interfaz también me puede servir para definir lo que son las cabeceras de los métodos que deberían definirse en las clases que usen esta interfaz o que implementen la interfaz. Entonces yo tengo aquí la interfaz pez que dice que debería definir un método nadar, y la interfaz marisco que debería definir un método filtrar. Y yo puedo, por supuesto, yo puedo aquí decir que definir una clase tiburón que implementa la clase pez. Entonces, para implementar necesita definir el método nadar. Si yo estoy definiendo otro método, ya te va a decir tiburón, esta clase no puede ser, porque no dices que implementa la interfaz pez, pero no es de forma correcta, porque no existe, no tienes el método nadar. Lo que podrías hacer es declararla abstracta, ¿de acuerdo? Vale, ahora no, parece ser que aunque la declara abstracta no me deja hacerlo si claro, no me deja. Yo tendría que declarar como abstract el método. Bueno, vamos a ver. Tendría que decir abstract nadar, dos puntos. Y además, fíjate, aquí me dice que no carece de la anotación del tipo del valor devuelto. Para que me lo permita, tiene que ser la cabecera exactamente la misma, es de tipo void. Ahora ya sí que estaría permitiéndome crear esta clase, porque implementa la interfaz pez, porque tiene el método nadar, aunque en este caso sea abstracto. Pero bueno, vamos a volver a lo que teníamos antes, que era aquí nadar. ¿Vale? Entonces sí que me permite utilizar definir una clase tiburón, porque tiene el método nadar, que es lo que me había definido la interfaz de pez que estábamos utilizando aquí arriba, o que hemos declarado aquí. Bueno, puedo crear tipos, perdona, variables en este caso, que implementen
esto es como una unión de tipos, pez y marisco. Es decir, que yo para poder definir algo pesca, tendríamos que tener la interfaz pez o la interfaz marisco. O sea que con que tenga un nadar es suficiente, porque ya con que me implemente una de las dos interfaces sería bien. Si yo tengo aquí cualquier cosa, no me va a dejar, porque oye, tienes que implementar o bien la interfaz de pez o bien la interfaz de marisco, tal como está dicho aquí. Pero si yo tengo filtrar, pues ya sí que me deja, porque filtrar sí que está dentro de la interfaz marisco, ya estoy implementando una de las dos interfaces. También puedo decir que pesca intensiva es la interfaz pez y la interfaz marisco a la vez. Entonces, para poder declarar o utilizar bien una variable de tipo unión, no es unión, es la suma de las dos interfaces, pues tengo que definir ambas interfaces, ambos métodos nadar y filtrar, ¿vale? Y bueno, tenía otros ejemplos por aquí, echar un vistazo, pero bueno, a día de hoy, bueno, se nos ha ido un poco la hora, ya son 15 minutos. Vamos a acabar simplemente haciendo la compilación para echar un vistazo a cómo es el código que nos va a compilar. Vamos a ver qué errores nos da. Aquí tenemos un error con la edad en el operador. Vaya, básicamente aquí, no, esto es el list. Aquí en el operador. Bueno, se está quejando porque edad no está dentro. Bien. Y aquí se va a quejar ahora por el algo que está en profesión, pero vale, pues eso, nos está diciendo aquí que lo arreglemos, que arreglemos las cosas por aquí porque no, si no, o sea, te da el error de compilación, o sea, tú ya tienes que mirar el código y mirar a ver qué es donde he metido la pata. Aquí tenemos un console log de micoche.color que también no deberíamos poder acceder a ella porque es una propiedad privada. Entonces, pues nada, habría que mirar y decir, vale, pues que si es propiedad privada, pues entonces me vengo aquí a mi coche color y bueno, es que si la tengo que utilizar sí o sí, pues lo que voy a hacer es simplemente decir que la propiedad color ya no es privada, es pública, porque es que la necesito utilizar de fuera de la clase. Voy a declararlo como pública o bien quito la utilización de color por ahí. Y lo que quería mostraros es simplemente aquí en el list, pues que está pues mostrando un poco cómo va a ser el JavaScript que te genere. Fíjate cómo el propio JavaScript que te ha generado te ha quitado todo lo que son las declaraciones de los tipos. No hay ninguna declaración de tipos por aquí. Te ha quitado los tipos enumerados por ahí. Bueno, no te los ha quitado. Me ha generado aquí una función con scope y está definiendo aquí lo que son. Bueno, pues eso, ¿cómo podríamos definir un enumerado con código JavaScript sin tener enumerados en sí? Y vaya, pues está haciendo todo lo que es la conversión al código. Aquí la clase coche, pues me la está permitiendo permanecer. Fijaros cómo aquí me ha cambiado el constructor. ¿Os acordáis que habíamos hecho constructores que lo que hacían eran que tenía dos variables, color y modelo, que estaban definidas como parámetros en el constructor y que esto definía lo que eran variables como propiedades dentro del constructor, asignación, de addIs_color a lo que viene a través del parámetro color, addIs_modelo que viene en el parámetro modelo, y también tenemos la propiedad velocidad que tiene un 0 aquí. ¿Esto por dónde viene? Vamos a volver aquí al index.ts y fijaros cómo teníamos aquí una propiedad pública que estaba definida fuera del constructor, que le habíamos metido un 0, pues para que esto sea código JavaScript viable o que funcione en todas partes, pues habría que colocar la propiedad velocidad dentro del constructor para que cuando construya los objetos también se cree esa propiedad, y lo está haciendo de esta manera. ¿Veis cómo el código pues se transforma, ¿no? Y bueno, era esto un poco más o menos lo que quería mostraros, las posibilidades de trabajar con TypeScript, sobre todo un poco de lo que es el estilo del desarrollo y cómo el editor, sobre todo,
te puede ayudar bastante. Hemos visto solo la punta del iceberg de TypeScript. Habría muchas otras cosas que nos hemos casi limitado a la parte de los tipos en esta presentación, pero hay muchas otras cosas que te ofrece TypeScript y que no estamos, bueno, ni siquiera mencionando, como el tema de los decoradores, pero que ya, pues no, pues bueno, que sería complicado verlo todo lo que es el lenguaje dentro de una charla aquí, pero que si estáis trabajando con TypeScript, pues poco a poco iréis aprendiendo. Así que bueno, si tenéis alguna preguntilla, encantado de poder responderla. Miguel Ángel, si quieres damos un minuto a ver si entran preguntas. De momento no están entrando. Como siempre digo, pueden ser preguntas o comentarios de qué os ha parecido, si os ha parecido interesante, si os ha ayudado, si queréis ahondar en este tema o en otros, etcétera. También suele llegar una encuesta por correo cuando termina el webinar. Es verdad que nos hemos pasado 20 minutos, o sea que tampoco quiero entretener mucho más ni a los oyentes ni a ti, porque nos hemos pasado bastante, que está genial, porque siguen todos los que estaban desde el principio, básicamente siguen aquí conectados y eso quiere decir que les ha interesado el tema, yo creo. ¿Vale? Así que, pero bueno, que es la hora y yo creo que tenemos todos otros compromisos. O sea que como no ha entrado una pregunta en este rato que llevo hablando, si queréis lo dejamos aquí. Pasad buena Semana Santa. Es verdad que nosotros solamente tenemos un último webinar la semana que viene, que si no sois conscientes, pues os animo a ver si os interesa el tema. El título, porque es el de RUP y XP, procesos de desarrollo pesados y ligeros, que lo va a dar Luis Fernández, creo que se llama el ponente, que lo conocerás, sí. Miguel Ángel, ¿no? Porque yo creo que ha colaborado bastante con nosotros. De Schoolite, sí. Eso es. Y lo tenéis aquí el webinar. Si no conocéis a Luis, es una eminencia. O sea, no hay nadie como Luis. Este es el profesor que a todo el mundo nos hubiese gustado haber tenido cuando teníamos en la etapa de universidad. Yo tuve la oportunidad de disfrutar de él justamente porque fue profesor mío en la universidad y es un auténtico crack. Así que bueno, si podéis asistir a la reunión, os lo vais a pasar. Bueno, vais a aprender mucho y va a encantar. Es el primer webinar que hace con nosotros, así que estamos encantados de conocerlo y la verdad es que sí, que tenemos muchas expectativas por ahí. Pues nada, lo dejamos aquí. Me dicen que muchas gracias, es muy interesante, así que Miguel Ángel, un saludo y disfrutad del fin de semana que ya está a la vuelta de la esquina. Venga, Venga. un saludo. Pues un abrazo para todos. Muchísimas gracias por la atención. Hasta luego.